Hola, ¿qué tal? Soy Govindo Balbuena, fundador y mentor de Gov3 Studio, y este es un video especial que forma parte de los temas que discutí en las charlas que di cuando estábamos haciendo el tour en México 2015. Estoy tratando de ponerme al día con este tipo de temas. No lo voy a hacer muy... Se supone que todos los temas que discutí en México eran muy extensos. Son videos más cortos que discuten todos esos temas, bueno, para que todos los podamos disfrutar. En este caso quiero que hablemos sobre los 7 pecados capitales a evitar por artistas CG, es decir, por los artistas o las personas que trabajamos con computer graphics, que trabajamos con 3D, animación, fotografía, etcétera, y edición y artes digitales en general. Esto es mi visión del problema y algunos consejos para evitarlos. Esto es lo que los que yo considero que son los pecados capitales que uno debe evitar, que uno no debe cometer cuando uno está trabajando con CG, cuando uno está trabajando o uno es artista CG o CG. El pecado número 1 sería alejarte de la familia. ¿Por qué les comento esto? ¿De qué se trata esto? Bueno, en primer lugar, suele pasar que cuando uno está trabajando como artista, sobre todo si uno es artista independiente, si es freelance, etc., te obsesionas mucho con lograr metas económicas, sea porque realmente necesitas establecer un sustento para tu familia o un sustento personal, porque tienes responsabilidades económicas o porque simplemente es tu apetito o tu ambición de poder estar en una mejor situación que te permite estar más tranquilo, que a la final es algo que queremos hacer. Me imagino que todas las personas que trabajamos y que nos gusta lo que hacemos, eventualmente queremos vivir de ello, ¿no? Pero suele pasar que cuando estamos trabajando y cuando estamos obsesionados con este tipo de cosas, descuidamos muchísimo a la familia, y este sería el pecado capital a evitar número 1. Suele pasar que estamos muy metidos dentro del trabajo, empezamos a romper el contacto con ello, hablamos menos, nos tomamos más ásperos, nos podemos tomar un poco más conflictivos a la hora de conversar. E incluso un error que se comete mucho es tomar todos los errores laborales o todo el estrés, toda la tensión, todos los problemas que tenemos laborales en el trabajo y trasladarlos al contexto familiar. Eso es algo que no debe ocurrir y en lo posible hay que tratar de controlarlo. Estoy consciente también de que obviamente no todos tenemos familias bonitas, todos tenemos nuestros problemas en nuestras familias, unos dirán que su familia es perfecta, otros que también tienen fallas. Eso ya depende mucho de cada persona, pero en caso de que tengas algún problema con tu familia, siempre puedes escoger a los amigos. Los amigos son la familia que uno puede escoger, y entonces uno puede tener o ser muy selectivo y tener una buena calidad de amigos con los cuales compartir, y bueno, no descuidarlos, no dejar de conversar con ellos, no salir, no compartir, no dejar el trabajo en el área del trabajo y luego el área social o el área de la familia para la familia. Eso es un pecado que deberíamos evitar. Segundo, el pecado capital número 2 tiene que ver con procrastinar o procrastinación, o para aquellos que no estén claros con el concepto o que no sepan qué significa. Procrastinar, si lo pueden googlear si quieren, es básicamente dejar de hacer algo importante que debes hacer o algo que merece tu atención y que merece tu esfuerzo y que puede resultar estresante o que es realmente importante. Dejar de hacer eso por hacer algo muchísimo menos fuerte de trabajo, muchísimo más ligero, que incluso ni siquiera represente, que no tenga tanta importancia y que sea de ocio, de entretenimiento. Les comento y les coloco esta imagen de esta pareja o de esta familia viendo Netflix, porque a muchos nos ha pasado que nosotros empezamos a ver una serie, sobre todo cuando estamos viéndolas por internet, que podemos ver el capítulo de la primera serie, por ejemplo Game of Thrones, podemos ver el primer capítulo, luego el segundo capítulo, luego el tercer capítulo, y sin querer nos hemos comido 4 temporadas completas en un fin de semana o en un día, depende de lo friki que nos pongamos viendo series o viendo películas, etcétera. Cuando tenemos un historial de cosas, una lista de cosas que tenemos que hacer. Esto es sumamente difícil de controlar. Yo sufro mucho de esto, con sinceridad. Suelo distraerme con ciertas cosas, no tanto en cosas de ocio. Me pongo a aprender otras cosas, me pongo a leer un libro, me pongo a investigar sobre una herramienta, una tecnología, y a la final termino invirtiendo mucho más tiempo en ese tema cuando debería estarlo invirtiendo en algo productivo o en cumplir la lista de objetivos que estoy haciendo. Entonces eso nuevamente es un pecado que deberíamos evitar. Tercero, este me gusta mucho, esto es no establecer límites. El tema de establecer límites es algo importante. Son límites que debes establecer para influencias externas
en tu ejercicio profesional, pero también límites que debes establecerte tú mismo. Por ejemplo, si tienes novia, si tienes novio, si tienes pareja o si tienes esposa, es muy común no poder establecer un límite nuevamente de separar la vida de trabajo con la vida de casa, no establecer un límite en cuanto a los horarios. A veces entendemos que bueno, la necesidad o la obsesión o la adicción a un programa o a aprender algo nos lleva a pasar mucho tiempo trabajando con el programa porque queremos aprender, porque queremos mejorar o porque lo necesitamos. Pero es importante colocar límites de horas para para descansar, horas para recrear, horas para comer, horas para hacer ejercicio, horas para mantenerte saludable, etcétera. Es muy importante tú mismo establecerte tus límites, pero además establecer límites para los demás. Suele pasar que, por ejemplo, si estás trabajando en casa y trabajas con toda tu familia, es muy importante que te sientes a conversar con tu familia y establezcan horarios. Si tú trabajas en tu habitación, por ejemplo, y no quieres ser molestado, deberías hablar con tu familia, llegar a algún tipo de consenso y establecer cuáles son las horas de trabajo que vas a permanecer en tu habitación como horas de trabajo. En caso de que no puedas tener una oficina y trabajes desde tu casa, sería una muy buena manera de mantener todo claro y de esa manera tú poder organizarte y tener un horario y tener una rutina que te permita trabajar de forma coordinada sin entrar en conflicto o caer en el pecado capital número 1 de entrar en conflicto con tu familia, y te ayuda a ti obviamente a organizarte. Entonces es muy importante, es un pecado que se comete con muchísima frecuencia y es bueno evitarlo. El siguiente sería abarcar mucho sin especializarse en nada. Esto se los digo desde el fondo de mi corazón con la mayor de las experiencias posibles, porque yo pasé por esto. Hace 3 años yo quería hacer todo. Yo quería hacer AutoCAD, quería hacer 3D Max, quería hacer V-Ray, quería hacer Mental Ray, quería hacer After Effects, Illustrator, Photoshop, RealFlow, Modbox, ZBrush, y puedo seguir nombrando software y puedo seguir nombrando programas. Y además disciplinas, porque quería trabajar en animación, quería trabajar en VFX, en arquitectura, en TV o en comerciales para televisión, en marketing, en publicidad, en diseño web, etc. Es normal que uno quiera hacer todas estas cosas porque sobre todo si uno tiene un apetito de seguir aprendiendo y uno no es conforme consigo mismo y quiere seguir creciendo, pues esto tiende a pasar. Pero es un error. A mí me gusta mucho el ejemplo de Yoda y es por eso que aparece aquí en la imagen. Si no lo conocen, por favor, vean Star Wars. Y si no conocen o han visto Star Wars, por lo menos tienen idea de quién es Yoda. Yoda se supone que es un maestro Jedi. Él tiene como 700 y pico de años y ha pasado toda su vida estudiando la fuerza, ¿okay? La fuerza esta que rodea todas las entidades en el universo. Y él desde pequeño conoce la fuerza, no solo que la conoce, sino que ha llegado a abrazarla para sí mismo, y así anciano como está, resulta que es uno de los mejores, me atrevo a decir, creo que el maestro Jedi más importante, al que se le tiene más respeto, porque obviamente ha pasado tanto tiempo perfeccionándose en una sola área, que es el dominio de la fuerza, que ha podido especializarse en eso, que es más o menos lo que deberíamos hacer nosotros. En lugar de diversificarnos y hacer muchas cosas, deberíamos poner una lista. Un buen ejercicio que me gusta mucho hacer, que se los recomiendo, es algo que estoy aplicando recientemente y me está funcionando de manera genial, es hacer una lista de todo lo que tienes que hacer. Haz una lista grandísima de todas las cosas que quieres aprender, o de todas las disciplinas que quieres, de todas las disciplinas en las que quieres especializarte, o todas las áreas que quieres trabajar, o toda la influencia profesional que quieres recibir, etc. Espero que me estés entendiendo. Armas una lista y esa lista puede ser muy extensa. Puede tener 3 ítems, puede tener 10 ítems, puede tener 100 ítems. Luego trata, en lo posible, de organizar en orden de prioridades qué es lo que te gustaría hacer de esa lista. Y por último, selecciona las primeras 3 y acéptalas, y todas las demás las tachamos y las dejamos en stand-by. Y nos quedamos únicamente con 3 ideas o 3 disciplinas o 3 cosas que queramos hacer y nos concentramos directamente en ello. Esto es una técnica que me está funcionando últimamente de forma muy efectiva, me está ayudando bastante. Pero es básicamente la idea, o sea, no caigan en el pecado o no caigan en este error
de querer hacer mucho, porque a la final van a saber un poquito de todo, y siempre es bueno saber un poquito de todo, pero van a saber un poquito de todo, pero no van a ser realmente buenos en nada. No van a ser realmente el maestro Yoda que domina toda la fuerza, no van a ser realmente el maestro que domina completamente esa aplicación, ese ejercicio, esa disciplina. ¿Ok? Siguiente sería cerrarte a la diversidad de tu trabajo. Esto es muy interesante, muy interesante, se los puedo decir. En este caso ya no estoy hablando de mi experiencia personal, sino la experiencia de personas que estudiaron conmigo en la universidad. Por ejemplo, yo empecé estudiando arquitectura y muchas personas que empezaron a estudiar conmigo se graduaron, tienen su título de arquitecto, pero muy pocas están trabajando en arquitectura. Unas trabajan en arquitectura, otros trabajan en publicidad, otros se dedican a hacer diseño interior y a hacer diseño de cocinas. Otros, por ejemplo, están haciendo cosas completamente distintas, están organizando fiestas, otros están haciendo maestrías, están trabajando con elementos bioclimáticos y conservación del medio ambiente, etc. Lo que quiero decir con esto es que si yo comienzo, por ejemplo, a estudiar arquitectura, que sería mi caso, y en el camino yo veo que todas las influencias, todo lo que voy aprendiendo, yo me empiezo a conocer a mí mismo, puedo aprender o tener una conciencia de qué soy capaz de hacer y qué me cuesta aprender a hacer, y eventualmente tú te empiezas a trazar una ruta y llega un punto que consigues algo que te gusta. Y caemos en el error a veces de que eso que te gusta, como no es exactamente o no es precisamente lo que estás estudiando o no es precisamente lo que te estás dedicando, puede que lo dejes pasar esa oportunidad por no querer atreverte a hacerlo. Y es algo que no deberías hacer, no deberías cerrarte a esa posibilidad. Yo conozco fácil personas, por ejemplo, que se dedican a la panadería, un saludo Néstor, y hacen trabajos espectaculares en 3D. Conozco amigos en Argentina que se dedican a contaduría pública y hacen trabajos espectaculares en 3D. O sea, no tienes ni idea de cuándo tu disciplina te va a llevar o cuándo vas a empezar a conocer algo que puede o reforzar lo que estás haciendo o te puede llevar por otro camino distinto. Y llevarte por un camino distinto generalmente, o sea, no significa que te va a ir mal. Significa que es una aventura, que mientras más energía le pongas y buenas ganas le pongas, mejor va a salir, y a lo mejor te puede servir para encontrar una nueva rama en la que tú puedas verter, para derramar tu creatividad. O en último caso es algo que no te termina de llenar completamente y tú abandonas eso y definitivamente te sirve para confirmar que lo que ya estabas haciendo era exactamente lo que querías hacer. Entonces, buen consejo. Otro consejo, me encanta mucho. Realmente todos son buenos, pero este es fabuloso. El conformismo. Tu trabajo siempre puede mejorar, siempre. Lo que estás haciendo siempre puede mejorar. Se los voy a explicar. Asumamos que nadie sabe cocinar. A mí me gusta mucho la cocina, me gusta cocinar particularmente, me gusta y además cocino bien. Pero imaginemos que alguien no sabe cocinar. Alguien no sabe cocinar y abre 2 hojas de pan, le unta mayonesa, salsa de tomate o algo, le pone una lechuga, un tomate, un jamón, un queso, lo pone encima y lo pone a tostar y aprende a hacer un sándwich. La próxima vez que la persona vaya a hacer ese sándwich, puede hacer ese proceso más rápido o puede hacer el sándwich mejor. Esta vez le puede poner orégano, le puede poner pepinillos, le puede poner otra cosa para probar algo distinto. Quiere decir que algo que tú no sabías hacer, eventualmente aprendes a hacerlo y con el tiempo tú empiezas a buscar variaciones y te haces más eficiente produciendo ese contenido. Lo mismo sucede cuando estamos trabajando con 3D, con fotografía, etc. Yo les aseguro, en mi caso, yo que me dedico al 3D, imagínense que yo estoy haciendo cualquier render, no sé, el render de un estadio de fútbol, o de una cocina, algo más pequeño, o de unos zapatos. Vamos a hacerlo incluso más básico. Estoy trabajando en el render de unos zapatos y yo presiono render y estoy satisfecho con la imagen y se la envío al cliente porque tengo una fecha de entrega y tengo un horario de entrega. Pero yo estoy seguro de que ustedes, incluso porque me pasa a mí, ustedes después que envían esa imagen del zapato y a ustedes les llega el pago y terminan de cerrar el cliente, a ustedes les queda como un gusanito en la cabeza que dice, oye, este trabajo me pudo haber quedado muchísimo mejor. Y ustedes abren el archivo otra vez, pueden hacer la prueba y hacen algunos ajustes, hacen algunas variaciones y vuelven a hacer un render, y ese render va a ser mucho mejor que su versión de hace 15 minutos, de su versión de hace media hora o que su versión de la semana pasada, de cuando nació
ese producto, cuando nació esa pieza multimedia, esa imagen, ¿no? Entonces es algo que siempre va a ocurrir. Cuando estás tomando una foto, siempre puedes tomar una foto mejor. Siempre tu trabajo puede mejorar, siempre hay margen para mejorar, y la única persona con la que tienen que competir es con ustedes mismos. O sea, yo siempre compito contra mí mismo. Sí, tengo referencias, tengo metas, tengo objetivos, he investigado muchísimos referentes en internet y buscado modelos de negocios que se parezcan a lo que yo quiero hacer, y los tengo allí como referencia y me sirven para compararme, pero nunca como para competir contra ellos, porque realmente yo no estoy compitiendo contra ellos. Yo siempre trato de competir conmigo mismo, y es la mejor competencia que puedes tener, es la más sana, porque no estás siendo un rival con los demás, y el estrés te lo estás comiendo tú mismo, y al final siempre tienes un deseo incontrolable de querer superarte. Y por último, ya para terminar estos 7 pecados capitales, por favor, no sean impuntuales. Yo sufro de esto. De hecho, me lo van a decir ustedes. Han visto que yo he promovido y he anunciado que voy a publicar un curso, una clase, y por X o Y razón la clase no se publica ese día, se puede publicar un par de días después, o incluso me he tardado algunos meses en publicar clases. Mi excusa siempre es que yo manejo solo todo en la escuela. Yo manejo redes sociales, edito, grabo, etc. Sí, es una excusa y realmente me consume mucho tiempo. Pero también es un poco de indisciplina, porque si yo me organizo muy bien, yo puedo solventar todas estas fallas y tener un colchón de tiempo para que si yo anuncio algo, se publique en esa fecha. Pero es un error de mi parte. Es un error que ustedes tampoco deben cometer. No sean impuntuales. No hay peor imagen que le puedes dar como primera impresión a un cliente con el que has pautado una reunión para las 4 de la tarde y llegar a las 5 de la tarde o a las 4:15. Es decir, es una persona que no se conocen en persona, tú quieres capturar al cliente, quieres ganarse su confianza, que el cliente vea que tú eres la mejor alternativa para él conseguir su producto, y llegas tarde. O sea, él ha hecho tiempo, él puede llegar tarde y eso te puede generar a ti desconfianza, pero tú tienes que enseñar con el ejemplo, y no deberías llegar tarde, ¿me entiendes? Entonces, si estás llegando tarde a una reunión, él va a pensar, oye, es descuidado, no llegó a tiempo. No todo el mundo va a pensar eso, depende sobre todo si llegaste 5 o 15 minutos tarde, ok, puede ser el tráfico, pero no si llegas 1 hora tarde, o no si la entrega es hoy y estás entregando mañana por irresponsable o porque no te supiste organizar. Entonces es muy importante trabajar el tema de la puntualidad, y la clave de la puntualidad es organizarse. Organizarse en cuanto a calendario, en cuanto a reuniones, pero también en cuanto a las entregas. Si tú tienes que entregar, por ejemplo, en 3 días, no ofrezcas el trabajo en 3 días. Es decir, si te llega un trabajo y estás capacitado para resolverlo en 3 días, no lo ofrezcas en 3 días. Siempre date un margen de tiempo extra, porque nunca sabes si te vas a quedar sin internet, si se va a ir la luz, si te va a dar un calambre en la pierna, si tienes que salir por una emergencia familiar, etcétera. O sea, hay algo que se llama ley de Murphy, que el enunciado dice algo así, que cuando algo va a pasar, pasa. Entonces solemos asociarlo con cosas malas, pero la ley de Murphy también se asocia con cosas buenas. Y básicamente es eso, o sea, si algo va a ocurrir, puede ocurrir. Entonces a veces podemos ser víctimas de esas situaciones que la mayoría de esas veces las estamos generando nosotros mismos. Pero bueno, hay que saber y tener un colchón de tiempo. Si tú tienes un colchón de tiempo y te organizas muy bien, puedes resolver todos esos problemas. Entonces, estos para mí son los 7 pecados capitales que uno debe evitar a la hora de trabajar como artista 3D. Espero les hayan gustado. Si ustedes les llama la atención o se les ocurre cualquier otro pecado capital, pueden comentar en la parte de abajo del video. No quiero ofender a nadie hablando de pecados capitales, mandamientos, comuniones, temas religiosos, etc. Es simplemente un enfoque bastante interesante y que está al alcance de todos de entenderlo, de cuáles serían los 7 errores, podríamos llamarlos también, que deberíamos evitar al trabajar como artistas CG. Entonces espero les haya gustado este video y nos vemos más adelante. Hasta luego.